3, 2, 1, grabando. Buenas tardes a todos. Hoy estamos en Discapacidad al Día. Les habla Jorge Galíndez y vamos a hablar sobre comunicación para todos. En este punto va a ser un sitio o un momento de partida para operacionalizar las concepciones en torno a lo que es la comunicación accesible e inclusiva. La comunicación como productor de sentido, de encuentro, de diálogos y reflexiones de lo que nos ocurre como sujetos. Nos hace preguntarnos y pensar cómo desde la comunicación construimos sentidos en torno a la discapacidad. ¿Qué preconceptos tenemos incorporados como lo cultural y cómo la parte cultural nos afecta en los sentidos hacia la discapacidad? Y lo que aún es más importante, cómo reconocemos esa comunicación discapacidad. ¿Qué aprendizajes se encarnan y se vuelven parte de la práctica cotidiana para facilitar a las personas con discapacidad en cualquier ámbito? Al mismo tiempo, concebimos y sentimos la comunicación como una parte íntegra de los derechos humanos, en el que ineludiblemente la accesibilidad y la universalidad de los contenidos que producimos son un compromiso y un desafío en los productos y los receptores de contenido. Aquí se encuentra el sentido de lo que comprendemos como comunicación accesible e inclusiva. Juega un rol activo desde las universidades, las instituciones públicas y privadas, las organizaciones de base y los ciudadanos que en su pleno conocimiento de las realidades, desde sus prácticas, incitan al ejercicio inclusivo y accesible de los contenidos. Para ello, el camino se inicia con el reconocimiento de la comunicación como una cuestión de todos. Por eso es que nosotros decimos que la comunicación para todos. Luego, asumiendo que es de todos, es importante ponerse en el lugar del otro para que, aunque sea por unos instantes, por unos minutos, comprender cómo se puede facilitar esa comunicación con cualquier otra persona. Sale a la luz esta pregunta: ¿cómo producir un mensaje accesible e inclusivo? ¿Cómo no perder las características propias de cada lenguaje? ¿Cómo transformar las instancias de producción de contenido en una función reflexiva que se mire a sí mismo y se interpele sobre el producir contenidos de calidad y con sentido inclusivo? Acceder, esta palabra que usamos normalmente en nuestra vida cotidiana para nombrar múltiples actividades, pero en algún momento nos hemos colocado o nos hemos puesto a pensar cómo se produce esa accesibilidad en el campo de la comunicación. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en sus líneas, plasma que la accesibilidad para todos, entendida como accesibilidad per se, como un valor que posibilita el desarrollo humano en todas las personas, en los diferentes entornos físicos, virtuales y educativos. De este modo, mediante los artículos que se refieren a la cuestión de la accesibilidad, pareciera ser una cuestión resuelta desde la normativa. Por eso es que siempre hablamos de las normas Covenant. Pero pareciera que en realidad desde la práctica la parte social aún queda un camino bastante extenso por caminar o por andar. Es verdad que la comprensión de todo, de los modos de facilitar el acceso a la comunicación, debe pretender y debe ser de todos. La producción de mensajes inclusivos y accesibles nos sirve para fortalecer los procesos de desarrollo. Al mismo tiempo, permite abrir el compás a nuevos destinatarios y productores de esos mensajes. Igual con el contenido y los sentidos, quienes emplean otros sentidos para comunicarse, generar movimientos y acciones de inclusión. Voy a hacer unos tics o voy a hacer un vuelo rasante para dar unos tics. Debemos, número 1, interiorizar sobre nuestros posibles destinatarios, contemplando la multiplicidad de destinatarios,
personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad motriz, personas con discapacidad intelectual. Pero también debemos pensar en que si nuestro mensaje va a personas pertenecientes a pueblos originarios, a niños con procesos de aprendizaje de lectoescritura, personas adultas mayores e igual a extranjeros. Cuando nosotros hacemos un mensaje, debemos tratar de que sea para todos. Es el momento de investigar e indagar sobre lo que no conocemos. Investigar sobre modos de producción que contemplen los criterios de accesibilidad en diferentes experiencias a nivel nacional, continental y mundial. Número 3, asesorarnos con las propias personas con discapacidad al momento de realizar nuestras producciones, ya que son ellas las que marcarán el norte de la pieza comunicacional. Número 4, lograr una empatía con el equipo de trabajo y las personas con discapacidad. Quinto, llevar un registro de las acciones, iniciativas o iniciadas en el camino para tener al finalizar una mirada integradora del proceso, que permite luego compartir los aprendizajes. Contemplar las particularidades de cada uno de los lenguajes de la comunicación, ya sean audiovisuales, gráficas, radiales o multimediales. ¿Por qué multimediales? Es porque la multiplicidad de los medios de comunicación o la creación de uno nuevo según los requerimientos de cada posible destinatario productor. Eso significa que podríamos estar creando un nuevo medio de comunicación. Una vez resueltas todas estas cuestiones, es importante saber o establecer la política comunicativa al hacer una pieza comunicacional accesible e inclusiva desde cero. Pero debemos pensar, ¿qué quiere decir una producción desde cero? Implica que todas las personas tengan acceso a los contenidos producidos basados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes y demás tratados que conciben la comunicación como un derecho humano. Por ejemplo, voy a nombrar uno, el Tratado de Marrakech. Entonces, debemos pensar, si empleamos el lenguaje multimedial, podemos aprovechar el valor enriquecedor de esta para sociabilizar y lograr una convivencia equilibrada del lenguaje, en donde Internet nos permite achicar las brechas de esos diálogos. Pautas para una comunicación accesible e inclusiva. Utilizar siempre la terminología adecuada. Es importante como primera situación mencionar a la persona con discapacidad como sujeto de derecho. Evitar eufemismos como personas con necesidades especiales o capacidades especiales o diferentes y demás términos como paciente, que connota enfermedad, víctima, lisiado, inválido, que padece o sufre discapacidad. Esto hace percibir que conlleva un calvario encima. No obstante, también debemos tratar de eliminar las características o los adjetivos de las personas como discapacitados y mucho menos definir solo por la deficiencia que presenta la persona. Podemos identificar barreras actitudinales y culturales a la hora de entrevistar a una persona con discapacidad. Consultar si la persona necesitará algún tipo de apoyo, por ejemplo, intérprete de lengua de señas. En este caso, y para esta exposición, era necesario, y nosotros sabemos que necesitaríamos un intérprete de lengua de señas. Evitar preconceptos y cuidados excesivos por temor a ofender. Ante la duda, debemos preguntar a la persona con discapacidad. Hablar directamente a la persona, no a través de terceros. Ofrecer ayuda, no imponerla. No actuar como si fueran héroes o valientes, solo porque tienen una discapacidad. E igual de este término de los angelitos, eso tampoco se debe hacer. Incluir a las
propias personas con discapacidad como fuente de información, adoptar un enfoque de derechos humanos y el modelo social de la discapacidad con mención o incluyendo a la propia discapacidad dentro de la sociedad y del público objetivo. Nos podemos adicionar el tema de los entornos y las familias. Al enviar la invitación, consultar si la persona necesitará algún tipo de apoyo. Uno de los ejemplos muy importantes es que cuando mandamos una invitación digital, a lo mejor colocamos invitación.jpg, pero no le decimos a dónde o no describimos de qué es la invitación. Una persona ciega solamente le llegará a su computador algo que se llama invitación JPG sin más información. Propiciar el acceso y permanencia de las personas que utilizan dispositivos de movilidad. Evitar lugares con escaleras, pasillos estrechos, disponer de ascensores y baños accesibles. Utilizar señalización en forma de múltiples y orientadores, braille, personal de bienvenida. Disponer del material a utilizar en los formatos y lenguas necesarias. El contraste, el formato electrónico, los textos alternativos en logos e imágenes, las lenguas de señas, la lengua de audio y los formatos fáciles de leer y de entender. Al inicio, debemos preguntar si alguien requiere interpretación. Describir todo lo que nos haga falta y sea necesario para que la comunicación sea totalmente accesible. De mi parte, no me queda más que agradecerle el que hayan estado conmigo en estos minutos y me pongo a su disposición.